La entrevista a la carta. Nos acompaña Jorge Avedravo, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Asambleísta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela, para usted, para el país entero. Un gusto estar siempre con ustedes. Asambleísta, ¿ya tienen listo el pedido de juicio político? ¿Ya está listo todo? A ver, desenmarcado todo este proceso, entendemos que el día de ahora, yo repito lo que dije ayer incluso dentro de los medios, todavía a mí personalmente no me han pedido la firma dentro del juicio político, pero la importancia de hacerlo dentro de este proceso se lo ha venido dando y entiendo que hoy en la tarde se va a presentar el juicio político. Entiendo que están preparando ese documento que tiene que ver con los intereses del país, no con los intereses de una bancada o de un partido político, sino con los intereses del país. Entonces, yo creo que aquí lo interesante es que hay ese acuerdo en relación a las causales que tienen que enmarcarse dentro del tema del juicio político y que tiene que ser lo legal. Aquí no hay que hablar de un tema de estirar el derecho, sino lo que está estrictamente dentro de la ley. La Asamblea aprobó el martes levantar la reserva sobre 2 informes del caso Encuentro, previo a la presentación y redacción del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. La sesión se desarrolló de manera reservada, por lo que no se hizo pública la votación. Sin embargo, los legisladores aseguraron que la aprobación de los puntos se hizo por unanimidad, es decir, que no existieron votos en contra. ¿Qué sentido, me puede explicar, tiene que una sesión se dé sobre el levantamiento de la reserva de información y se realice de manera privada en la Asamblea? Bueno, yo también lo dije el día de ayer, yo creo que no solo es lo que se puede tratar en esa sesión reservada, sino los temas que tienen que ser trascendentales para el país en este momento. Y si hay información que tienen que transparentar eso, es nuestra obligación como asambleístas. Si bien las intervenciones son reservadas, si bien los documentos que se pueden exhibir ahí, pero esto tiene que transparentarse y darse de manera adecuada y a los organismos jurisdiccionales de igual manera, ya sea en este caso, si vemos el cometimiento de un delito, alguna cosa, en la Fiscalía General del Estado o en algún proceso. Pero de ahí, más allá de que la sesión sea reservada, como lo digo, las intervenciones fueron dentro de ella, la información debería hacerse pública ya después, ¿no es cierto? ¿Y cuándo debería se va darse a dar, conocer a la ciudadanía? Exacto, ¿cuándo se va a dar a conocer a la ciudadanía oficialmente la información que se recogió en estos 2 informes? Bueno, ahí tendrían que analizar ya si es que hay el cometimiento de un delito o la vinculación de la misma. Debería no solo darse a conocer, sino denunciarse a los organismos jurisdiccionales. ¿No es cierto, Darío? Si es que vemos que hay un cometimiento de un delito, debería irse a la Fiscalía y decir, miren, aquí creemos que hay un delito. Por favor, investiga, Fiscalía investigue. Entonces, aquí el tema, yo creo que tiene que transparentarse no para nosotros como asambleístas, sino al pueblo ecuatoriano, a todos. Toda la información, quién entró a la presidencia, quién está vinculado en la superintendencia de compañías, o todas las cosas que se den, tienen que dar respuesta, como le digo, a la ciudadanía, no a nosotros. Hay mucha gente que cree que se está tratando un tema tan serio como el presunto vínculo del gobierno y también de políticos con el narcotráfico como un show dentro de la Asamblea. ¿Usted qué dice al respecto? Bueno, no debería manejarse así. Esto no tiene que tratarse como un show. Yo creo que es un tema fundamental. Creo que el país no aguanta más del tema de inseguridad, el tema de falta de obras, el tema de medicinas en los hospitales, en todos los aspectos de eso. Cela, yo creo que ha conllevado a que estas tramas de corrupción o estos audios, los que se han dado en diferentes espacios de medios de comunicación, tienen que aclararse. Entonces yo no creo que en este momento quien esté buscando cámaras para decir que uno está vinculado, que el otro no, tienen que tener los documentos de sustento, tienen que decir las cosas como son. Y si obviamente decimos que hay mafias albanesas, ¿no es cierto?, mafias de narcopolíticos, narcogenerales o corrupción que existió dentro de la misma, hay que probar eso. Nosotros no podemos especular con algo, como usted bien lo menciona, tan delicado, tan trascendental para el país. Ahora estamos ante un posible juicio político del presidente de la República, que hoy presentarían ellos, el día de mañana hay que ver cuando se reúne el CAL, envían a la Corte Constitucional para ver su viabilidad constitucional. Entonces yo creo que todo ello es importante, todo ello tiene que cumplirse a través de la ley y no tiene que manejarse a través de un show mediático para buscar dentro del mismo.
El asambleísta Ricardo Vanegas de Pachacutic, quien pudo acceder al informe antes de la desclasificación, aseguró que 9 asambleístas y exlegisladores han sido identificados por la superintendencia con vínculos con las empresas de los albaneses. Ahora, ¿qué sucederá con los asambleístas mencionados dentro de los informes por los vínculos con empresas albanesas? Bueno, ahí hay dos vías. El tema primero sería consultarles también a ellos que expliquen al país, como se ha hecho también dentro de una rueda de prensa, en un tema mediático, en decir, si está mi nombre ahí, tengo que salir a decir por qué está mi nombre ahí, ¿no? Explicar por qué situación comercial, empresarial, se ha dado la vinculación a través de la superintendencia de compañías, porque aquí también hay un tema que aclarar, Gisela. No es que están diciendo que han cometido un delito, o que están dentro del narcotráfico, o que están dentro de un tema, no. Lo que están diciendo es que hay una vinculación de la que dice la superintendencia de compañías dentro de una empresa que tiene vínculos, supuestos vínculos, con algunas mafias albanesas. Entonces, el primer camino, como se lo hizo público, deberían ellos también responder públicamente. De ahí viene un tema ya político que debería ser a través del Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Si se logra determinar, cualquier asambleísta que logremos determinar de un asambleísta en funciones, ¿no es cierto?, dentro del mismo, que ahí sí hay esa vinculación, deberíamos comenzar con ese proceso de destitución en el Comité de Ética. De ahí, si es que también hay la misma obligación, hay la vinculación a través del narcotráfico de esas mafias albanesas y vemos el cometimiento de un delito, deberíamos denunciar en la Fiscalía. Hay diferentes caminos, pero yo creo que... Pero mientras tanto también, asambleísta, preocupa que la misma institución que investiga al Ejecutivo por vínculos con el narcotráfico también tendría vínculos con el narcotráfico. O sea, sobre todo considerando que uno de los asambleístas mencionados es Fernando Cedeño, que es actual asambleísta por UNES, quien junto con el Partido Social Cristiano pues están liderando el proceso de juicio político en contra del presidente. Bueno, no sé que Fernando Cedeño estaría liderando el juicio político, pero y también tendría que responderle él. Lo importante aquí no es podemos decir que hay esa vinculación y que la Asamblea está también, el que está investigando al presidente está vinculado en el narcotráfico. No. Yo creo que no hay que especular en ese sentido, Gisela, bajo ningún concepto. Nosotros cumplimos con una función de juicio político, como bien lo mencionamos, estipulada en la Constitución, estipulada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No por las actuaciones que todavía no son determinadas de un asambleísta o del otro, podemos decir que carece de legitimidad un proceso legítimo y constitucional, que es a través de un juicio político. De ahí, obviamente, si él es el interpelante, si él está dentro de un proceso, eso sería otra cosa. Pero no podemos generalizar y decir que la institución ya está sometida a un serio, proceso... asambleísta? ¿En serio? O sea, ¿cómo espera que la ciudadanía legitime un proceso de investigación política realizado por una institución que también tendría o se le está cuestionando por vinculaciones con el narcotráfico y que ha protagonizado incluso varios casos de corrupción? Gisela, tenemos la legitimidad total. El pueblo nos ha dado esa legitimidad para poder ejercer este proceso. Es nuestro rol constitucional la fiscalización. Y las cosas tienen que ser claras. Las cosas tienen que ser transparentes. Nosotros hemos sido muy puntuales en los temas. Aquí es el artículo 129, el numeral 2, en el tema de comisión por omisión para delitos dentro de la misma. Se han ocultado informes. Vemos que ha pasado temas de corrupción y no se ha hecho absolutamente nada. Aquí es nuestra obligación, como asambleístas, como legisladores, actuar de esa manera y pedir y rendirle cuentas al Ejecutivo, rendirle cuentas a todos los funcionarios que hay que rendirles dentro de la misma. No podemos callar. No podemos decir que aquí no tenemos legitimidad para hacerlo cuando constitucionalmente tenemos esa legitimidad para hacerlo. Entonces yo creo que es importante siempre recalcar a la ciudadanía que aquí no es que se está persiguiendo o diciendo que se ha cometido ya un delito. Lo que estamos juzgando es políticamente y esperamos que esta respuesta sea clara por parte de los funcionarios que están inmersos dentro del mismo y obviamente los asambleístas y obviamente la gente que le han vinculado dentro del mismo dar respuestas claras. Vemos incluso a ministros de Estado de igual manera que están dentro de este proceso que deberían respuestas claras al país. Y finalmente, ¿qué causal será la que lleve al presidente a juicio político? Bueno, es la causal del artículo 129, causal numeral 2, que es la comisión por omisión en delitos como peculado, confusión, cohecho. Yo creo que es el tema de cuando se ocultó el informe o se pretendió ocultar el informe en base a todos los procesos que se han dado, en base a todo lo que se ha determinado en diferentes medios de comunicación y se ha entregado en las diferentes comisiones, esta comisión multipartidista y en el informe que se presentó dentro de la misma, se ha analizado dentro de esa perspectiva. Por ejemplo, nosotros no estuvimos de acuerdo en el tema de traición a la patria.
no aplicaba el tema de traición a la patria. ¿Por qué? Porque tiene que haber un conflicto armado. Y también, Gisela, es muy importante mencionar, que si no hay la viabilidad técnica constitucional por parte del órgano colegiado, ¿no es cierto?, que es la Corte Constitucional, que si nos dice que esto es inconstitucional, que el informe es inconstitucional, o que la causal no hay las medidas dentro de la misma, hay que respetar la ley. ¿Cuánto durará, asambleísta, este proceso de juicio político? ¿Existen ya los consensos para la destitución del presidente? Es un posible juicio político. Nosotros lo que vamos a presentar ahora son las 47 firmas reglamentarias que necesita la ¿Ya lograron recoger firmas? ¿Ya tienen firmas? Todavía mi firma de manera personal, como le digo, no me la han pedido todavía. Tendría que analizar cómo viene el documento del juicio político, porque si entraría por el tema de traición a la patria, no firmaría, ¿no es cierto? Pero si iría por la causal 2, lo firmaría con mucho gusto. Entonces hay que ver cómo está enmarcado para que la Corte Constitucional tenga la salida técnica, Gisela. Eso es lo importante, tenga la salida técnica para decir esto es un tema constitucional y haya viabilidad. De ahí entraría nuevamente ya el Pleno de la Asamblea, cumpliría con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y cumpliría con ese proceso para poder determinar. Muchísimas gracias, asambleísta. Siempre es un gusto para usted. Un saludo para el país. Muchísimas gracias. Jorge Abedrabo, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Notimundo.